Qué bueno que durante el tiempo de nuestro culto podamos pararnos, ¿verdad? Que podamos incluso escuchar y disfrutar del silencio, no del silencio absoluto, que esta semana me han recordado que no existe, pero sí del silencio de poder estar hablando con nuestro Señor en la intimidad. Esta mañana estábamos hablando, y Yolanda ha mencionado el programa de discipulado que sabéis que hemos comenzado. Al final somos 3 grupos y no sé si vamos a tener hasta que dividir en 4, porque somos más de 50 de sobra y ampliamente superado, y estamos estudiando la palabra, adolescentes, jóvenes, mayores. Y el comienzo que hoy hemos tenido es precisamente hablando de que Dios es un Dios personal. Un Dios que se preocupa y que se ocupa de cada uno de nosotros. Como hablábamos también ayer en el taller de discipulado, de evangelismo, hablando acerca del discipulado, el Señor quiere que seamos discípulos suyos y quiere tener una relación con nosotros para que nosotros ayudemos a otros a crecer también en esa relación de intimidad. Y cuando pensamos en Dios como un Dios personal, la verdad es que encontramos a menudo una barrera que nos separa con la gente con la que compartimos eso. Parece que hay personas que ese concepto de Dios habla contigo, Dios habla conmigo, queda como algo restringido a lunáticos, a personas que no tienen la sesera muy bien puesta en su sitio, y que si acaso Dios existe, ¿cómo es posible que un Dios al que nosotros tenemos como el Dios creador de los cielos y de la tierra, del universo entero, al mismo tiempo se digna a tener una relación personal e íntima con las personas? Ni que decir tiene que nos viene de largo, de la mitología, sea la griega o sea la de otras culturas, donde los dioses eran totalmente ajenos a la vida de las personas, y que si a algo se dedicaban era la de hacerle la vida imposible, ¿verdad? Las divinidades están ahí en el Olimpo, los pobres humanos están ahí abajo sufriendo mientras ellos disfrutan, pero no es ni mucho menos el concepto de Dios que encontramos en la palabra. A veces eso es lo que causa que el concepto de Dios quede restringido a una serie de hitos o de una serie de celebraciones, a momentos puntuales en los cuales, por tradición, por religiosidad o incluso porque otros lo hacen, pues nos lleve al fondo de la cuestión. Y es que Dios queda como algo ajeno, totalmente separado a mi vida. De hecho, hay muchas personas que se confiesan cristianos practicantes, pero que cuando les preguntas acerca de qué implicación tiene Dios en tu vida, cómo implicas a Dios en tu toma de decisiones, dicen, no, yo soy practicante, pero a ese punto no llego. Si entendemos que Dios es un Dios personal, que se interesa por nosotros, es precisamente por lo que vamos a estar hablando hoy y que va a guiar la pantalla a partir de ahora. Es que tenemos a un Dios que queremos y que Él quiere ser el guía de nuestra alma. He elegido una fotografía de estas chulas del retiro de jóvenes que tuvimos allí en Ezcaray, porque sí, también va a haber una parte para los jóvenes. De hecho, la primera vez que aparece en la Biblia Dios como guía es en medio de una situación a la que muchos de nosotros hemos tenido que pasar y algunos jóvenes están pasando también. Se encuentra en Génesis 24 y aunque no lo vamos a leer completo, sí voy a contar un poco la historia de Génesis 20, que nos muestra, la parte de la historia que nos muestra Génesis 24, porque nos muestra a Abraham, el padre
de las naciones, al patriarca por excelencia, con quien Dios había hecho un pacto de que su descendencia sería incontable como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y Abraham es ya viejo y tiene un hijo, Isaac, pero ve que su hijo no sé si es que no ha puesto todos los medios posibles, o que le daba un poco de palo, o que no sabía cómo hacerlo, pero este hijo todavía no tenía una esposa. Creo que muchos padres batallan con eso, con la impaciencia de decir, hay que ver mi hijo, a ver cuándo ya se va a marchar de casa. Y Abraham hace algo, le pide a su criado, al que está sobre todas sus posesiones y que está de mayordomo sobre todas sus cosas, y le dice, mira, necesito que vayas, pero en primer lugar, que me prometas que vas a cuidar de que mi hijo no se junte con una mujer que no sea del pueblo de Dios, que no sea de mi parentela. Así que, por favor, coge y ve a la tierra de donde salí y busca a alguien, busca a una chica que, por favor, pueda ser la esposa de Isaac. Así que el mayordomo, con mucho temor, se encamina y dice, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Y Abraham le dice, no te preocupes porque mi Dios irá delante tuya y te guiará. Él mandará a su ángel para que te guíe y para que tú sepas escoger a la mujer que ha de estar junto a Isaac. Así que el criado se pone en marcha y cuando llega a las puertas de la ciudad, dice que él se va al pozo que se llama El Viviente que me ve. Y allí espera con su ganado a que pase una mujer y él alza su voz a Dios y le dice, Señor, por favor, Dios de mi dueño, Abraham, guíame. Y pone una serie de pruebas al Señor, ¿verdad? Para él saber identificar quién sería la mujer idónea. Así que Dios lo hace, porque a veces nos pasa que cuando oramos a Dios, Él responde. Lo digo de forma irónica. Así que Dios lo hace y muestra a la que será la esposa de Isaac. Pero no queda ahí, sino que cuando él va a conocer a la familia, hace algo con la familia que ya había hecho él antes, y es darle la gloria a Dios por eso. Y le dice, y lo encontráis en el versículo 27 y después repetido en el versículo 48, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome, y ahí es donde aparece por primera vez ese verbo, Dios guiándome en el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Yahvé, el Dios creador de los cielos y la tierra, como decía antes, es un Dios que se preocupa y ocupa de la vida de sus amados. La pregunta es si sus amados se lo creen y buscan su dirección y su guía para cada uno de los asuntos de su vida. Y no estoy hablando a los padres de que tengáis que coger y buscarle la esposa a vuestros hijos ni a vuestra hija. Más os vale no hacerlo. Pero sí que quizás nos tiene que guiar a que estemos orando y dándoles a ellos las herramientas para que sepan encontrarla. Guiarles de una manera tal que ellos sepan afrontar esa decisión en su vida. Porque además Dios se preocupa especialmente de los jóvenes. No sé si habéis notado eso alguna vez en la palabra de Dios. Y jóvenes, Dios sabe que estáis en momentos en los que estáis estudiando y necesitáis de su fuerza porque no tenéis ni ganas. Yo tampoco las tendría después de toda esta semana de vacaciones. Os recuerdo que mañana hay que levantarse temprano para ir al instituto y algunos padres dicen que sí. Así que ayudad a vuestros padres portándoos bien con eso. Pero Dios también sabe que estáis tomando decisiones trascendentales para vuestra vida y que no vais a tener que tomar posiblemente en mucho tiempo. Algunos la vais a tomar ahora y no la vais a volver a tomar. ¿De qué amigos os rodeáis?
¿Qué vais a estudiar y qué va a ser de vuestro futuro? ¿Qué trabajo aceptar y qué trabajo no aceptar? ¿Quién será la pareja que os acompañe para el resto de vuestra vida? ¿Qué tipo de trabajo estáis anhelando y buscando? Porque eso va a afectar en cómo os estáis preparando, tanto en vuestros estudios como fuera de ellos. Y un montón de otras cosas que parecen superficiales, pero que son realmente importantes. Hace poco leía acerca de las amistades, que una vez que pasan los 20 y tantos, los que sean tus amigos van a ser vuestros amigos para el resto de la vida. Porque después van a ser compañeros de trabajo, van a ser lo que sea, pero no van a llegar a ser vuestros amigos. Así que también es importante saber qué personas queréis tener a vuestro alrededor. Amistades que os van a ayudar, que os van a acompañar, que os van a guiar, que os van a consolar, o que van a ser todo lo contrario, una mala influencia para el resto de vuestras vidas, que os lleven por caminos indeseables. Pero no solamente eso, vais a tener que aprender cómo administrar vuestro tiempo, cuándo salir de casa, cuándo entrar, cuándo volver. El esfuerzo que vais a tener que saber administrar también, el dinero que vais a tener que administrar también. Y si hay algo que me encanta de Dios, cuando pienso en esta faceta de Dios como un Dios personal, es que Dios no es un hombre con una barba blanca, muy serio, sentado en un trono, no se sabe muy bien dónde, en el cielo, frío y distante, sino que, fijaos, la forma en la que habla a Jeremías acerca de la relación que él quiere tener con su pueblo. En Jeremías 3:4 le dice: ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? Esa palabra guiador puede traducirse también como amigo o confidente. De hecho, esa misma palabra en otras partes del Antiguo Testamento es así como se traduce. Amigo o confidente. El amigo de mi juventud. Es precioso que Dios quiera ser el amigo de la juventud, de cada una de las vuestras, e incluso de los que ya tenemos juventud acumulada. Él también quiere seguir siendo nuestro amigo o serlo si no lo es. Y yo me preguntaba, ¿a quién mejor que a Dios podemos llegar a tener como el amigo de nuestra juventud? Ese amigo, ese confidente, esa guía que va delante para darnos el consejo justo, que va delante nuestra para consolarnos en el momento justo, para ayudarnos en el momento justo y para acompañarnos y guiarnos a tomar la decisión correcta. De eso trata el Salmo 1 y el Salmo 119, que después vamos a leer parte. Pero hay otros muchos versículos en los Salmos que hablan acerca de la guía que Dios quiere tener en nuestras vidas y que cómo Él lo hace y lo plasma a través de su palabra, pero no solamente a través de su palabra. Seguimos hablando acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Y fijaos cómo ese Dios guiador de nuestra juventud llega el momento en el que Él va a mandar a Jesús como Mesías y de pronto nos encontramos con la sorpresa. Yo, para mí, por lo menos ha sido una sorpresa esta semana cuando estudiaba y buscaba acerca del papel de Jesús como guiador, de que llegamos a Mateo, al capítulo 2, a la Anunciación, y se le dice al pueblo de Israel: y de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Si lo leéis en otra versión que no sea la Reina Valera del 60, veréis cómo esa palabra guiador se traduce también como príncipe o como gobernador. Y apacentará se sustituye también por pastoreará. ¿Qué Dios tan rico tenemos? Su carácter inagotable se nos muestra de una manera tan amplia en cuanto a qué quiere hacer Él en nuestra vida y cómo quiere hacerlo, porque esa palabra, egeomai, que es guiar o dirigir, y que se traduce, como he dicho, por gobernador, por príncipe, por director, fijaos todas las implicaciones que tiene.
alguien que gobierna tu vida, alguien que es dueño de tu vida, alguien que dirige tu vida, alguien que lo hace además desde la amistad y la cercanía y no desde el concepto de gobierno que nosotros tenemos, ¿verdad? De ese gobierno terrenal que toma posesión para... ¿Y cómo vemos a Jesús guiando a su pueblo? Pues precisamente a través de ese verbo, pastoreando a su pueblo. El Rojí, uno de los nombres de Dios que ya hemos estudiado. Y como en el capítulo 10 de Juan, Jesús le dice a los suyos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Y ahora viene una parte interesante e importante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no solamente les doy vida eterna, les doy una vida que no perecerá jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Así que Jesús es nuestro guiador. ¿Y cómo nos ve Él? Como ovejas que nos conoce por nuestro nombre y por nuestro apellido. Incluye algo. Las ovejas, además, me conocen a mí, escuchan mi voz y me siguen. Así es como nuestro pastor, que nos guía por caminos de delicados pastos, por amor a su nombre, conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y ahí es donde encontramos la bendición. La bendición de que Jesucristo nos ha llamado a seguirle y esa es la relación que quiere tener con nosotros. Una relación de seguimiento que significa obediencia y por eso dijo a sus discípulos, seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque ese es el tipo de intimidad que Jesús quiere tener con nosotros. Una relación en la cual seamos capaces de seguirle, de obedecer sus mandamientos y de formar parte de su círculo más íntimo de relaciones, el de la amistad. No sé si os estoy hablando algo totalmente fuera de vuestros pensamientos, os veo muy serios a la mayoría, no sé si es que estáis muy atentos o que yo estoy transmitiendo seriedad. Pero hermanos, es esa intimidad con Dios la que nos hace que podamos no solamente tenerle a Él como nuestro amigo íntimo, que podamos tenerle a Él como la guía de nuestra vida, sino que además podamos entender que el Espíritu Santo quiere hacer esa obra también en nosotros. La semana pasada veíamos el texto de Romanos capítulo 8 y en el versículo 14 Pablo, en medio de estar hablando acerca de esa obra del Espíritu que nos pone Dios ese sello de pertenencia y que el Espíritu en nosotros es esa promesa que un día Él va a cumplir de vida eterna, las arras que Él también dijo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es que alguien que se sienta guiado por Dios es su hijo, sino que los que son hijos de Dios serán manifestados y sabremos quiénes son, porque son aquellos que están siendo guiados por el Espíritu. Dios sigue guiando a su pueblo a través del Espíritu Santo y el requerimiento sigue siendo el mismo, escuchar su voz y seguirle para obedecerle. ¿Pero podemos realmente escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Pensáis que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo hablando en nuestras vidas? No sé cuántos los habréis experimentado y espero que esto sea un continuo. Que continuamente seamos capaces de discernir la voz del Espíritu Santo. Y por si a alguien le suena a locura escuchar la voz de Dios, me gustaría guiaros por el libro de Hechos del Espíritu Santo. ¿Recordáis cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo?
que dijimos que el libro de Hechos de los Apóstoles posiblemente tenía que llamarse mejor el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pues si algo resalta el relato de Lucas, de Hechos de los Apóstoles, es que el Espíritu Santo habla y que los discípulos del Señor constantemente fueron capaces de escuchar su voz. Si vais al capítulo 8 y al versículo 4, Hechos 8:4, fijaos lo que está contándonos Lucas y con la naturalidad que él habla acerca de esto. Hechos, perdón, me he equivocado, capítulo 8 y versículo 29. Hechos 8:29. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, oyó que estaba leyendo el profeta Isaías. Si el Espíritu Santo le dijo algo a Felipe, es porque Lucas sabe que Felipe le ha dicho que el Espíritu Santo le habló. Felipe fue capaz de identificar que era el Espíritu Santo quien estaba hablándole y quien estaba impulsándole a adelantarse en el camino y acercarse a ese carromato en el que iba este etíope para que pudiera escuchar lo que estaba leyendo y para poder hablarle y guiarle a Jesucristo el Mesías. Un poquito más adelante, en el capítulo 10 y versículo 19, encontramos a Pedro y nos dice la palabra que mientras Pedro pensaba en la visión que había tenido, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, escúchales y ve donde te dijeren. Y Pedro sabe identificar que es el Espíritu Santo quien está hablándole. En el capítulo 11 y versículo 28 aparece una persona que normalmente no es muy conocida, Ágabo, y que aparece tanto en el capítulo 11, 28 como en el 21, 11. Y en el capítulo 11 y versículo 28 se nos dice que levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Este hombre escuchó la voz del Espíritu Santo hablándole acerca de cosas ciertas que iban a ocurrir y Lucas nos dice que efectivamente así ocurrieron. Pero el Espíritu Santo también habla a la iglesia. El Espíritu Santo también habla a la iglesia cuando la iglesia está intentando de identificar su voz. Fijaos en el capítulo 13, los versículos 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger o Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Hermanos, el Espíritu Santo quiere hablarnos como iglesia. Quiere guiarnos a tomar decisiones que sean de bendición para su obra y para su pueblo. Y así ellos fueron escogidos y enviados. Y fijaos que Lucas dice, y entonces la iglesia les envió. No, el Espíritu les envió. Y fueron guiados a Seleucida. Y de allí siguieron rumbo a Chipre. En el capítulo 16 encontramos una intervención del Espíritu Santo que a veces no estamos dispuestas a asumir. Capítulo 16 y versículos 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo intervenga en medio de nuestros planes y nos diga, ese no es el camino? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo se inmiscuya en nuestros buenos planes y nos diga, por ahí no? Planteamos nuestros planes desde el punto de vista de, esto es lo que quiero hacer, pero Señor, interven tú donde y cuando quieras para cerrar las puertas que tengas que cerrar. Y por último, en el capítulo 20 y en el versículo 23, capítulo 20 y versículo 23, otra mala noticia. En este caso, para Pablo y para los suyos. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo confirmando que la vida no es color de rosa y que Pablo va a tener que sufrir allí por donde vaya. De hecho, para eso lo escogió el Señor. ¿Recordáis? Cuando se le presenta y habla con los discípulos y dice, coger a este porque este va a aprender lo que es sufrir por causa de mi nombre. Y se está cumpliendo en Pablo eso. Y Pablo tiene constantemente el testimonio del Espíritu Santo de que él va a ir por ese camino de sufrimiento. Si has entregado tu vida a Dios y no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces tienes un problema. Si mi vida le pertenece a Dios y yo no estoy sabiendo identificar la voz del Espíritu Santo, entonces tengo un problema. Porque precisamente para eso nos quiere el Señor, para hablarnos y mantener una relación íntima con nosotros. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de cómo escuchar la voz de Dios, así que hoy no voy a hablar de cómo escucharlo, sino que me gustaría saber qué puede estar pasando en nosotros para no escuchar la voz del Espíritu Santo. He puesto la imagen de uno que creo que es lo suficientemente clara, intentando escuchar lo que no escucha. Y cuando pensaba en nuestra realidad espiritual, ¿qué nos puede impedir ser guiados por el Espíritu Santo? Pues creo que a menudo ruido. Ruido porque no sabemos apartarnos de nuestro día a día, de la vorágine de estar rodeados del trabajo, de compañeros, de conversaciones, de WhatsApp, de Facebook, de un montón de historias que simplemente son ruidos que no nos permiten escuchar la voz de Dios, que ni siquiera predisponen nuestra vida a poder escucharle. Y el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. Él aprendió a apartarse, de estar a solas, de buscar esa relación íntima con el Padre para escucharle, para hablar con Él, para mostrarle su corazón, para pedir su guía, para sentir su consuelo. Y yo cuando siempre he visto ese ejemplo de Jesús he dicho, si Él lo necesitaba, ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros? En el discipulado vais a ver que hay una pregunta importante. ¿Qué te está apartando de poner a Dios lo primero en tu vida? ¿Es el trabajo? ¿Es la familia? ¿Son los amigos? ¿Es tu hobby? ¿Es el deporte? ¿Qué hay que esté bloqueando el que puedas escuchar la voz de Dios cada día? Posiblemente tienes que dejar de escuchar ruido. Otras veces son otras voces las que estamos escuchando, que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Y aquí siempre tenemos que preguntarnos, ¿a quién estamos escuchando? ¿Quién estás intentando que te guíe? Porque tienes que cuidar muy bien quién te guía. Porque si quien te guía no te está guiando a que escuches la voz de Dios, entonces no es la guía que necesitas para tu vida. Me da igual, se llame como se llame, me da igual si es tu mejor amigo, si es tu pareja, si es el predicador de moda, si es el libro que te has comprado en la librería, me da igual. Si no te está guiando a que escuches la voz de Dios, entonces no es la guía que necesitas. Busca a alguien que te guíe a que el Señor te guíe. Busca a alguien que te lleve a los pies del Señor
y que delante de Él tú puedas enfrentarte con Él y escuchar su voz. Y si estamos guiando a alguien, pensemos que por más que nosotros sepamos y por más que busquemos la dirección de Dios, nada ni nadie como Él va a poder guiar a otra persona. Así que más nos vale aprender a delegar a que sea el Señor quien trate con la vida de los demás. Otras veces puede ser la disciplina de Dios en forma de silencio la que nos evite que podamos escuchar su voz. Porque las Escrituras son claras acerca de esto. Fijaos en Isaías capítulo 59, 1 y 2, dice: «He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar». ¿Lo creemos? Su mano sigue abierta. Tan cierto como que estamos vivos, la mano del Señor sigue abierta para salvar. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para oír. Dios puede negarse a oír incluso tus oraciones, si tu vida no está siendo una vida de santidad. Y en Jeremías también lo dice. Le pide Dios a Jeremías de una forma tajante: no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Me da igual lo que quieras al pueblo, me da igual lo que temas por el pueblo, me da igual las buenas intenciones que tenga por el pueblo, de orar por este pueblo porque no te voy a oír. Y en Amós, capítulo 8, versículo 9 al 13, que lo leímos en el culto de oración: enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y son palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda santidad de cada uno de nosotros y obediencia. Y posiblemente no estés escuchando la voz de Dios porque ni siquiera Dios esté hablando. Y posiblemente te estés preguntando: ¿qué pasa con Dios que no me ayuda? Y es que Dios no quiere ayudarte. Porque quiere que pases a lo siguiente, que posiblemente puede estar ocurriendo. ¿Ahora? ¿Dios quiere hablarme ahora? ¿Sabéis qué problema tenemos a menudo? Que solo sintonizamos en momentos y no como un continuo en nuestra vida. Somos cristianos de eventos, de predisponer nuestro espíritu para que Dios nos hable en el concierto de Bancraft la semana pasada, para que el Espíritu nos hable en un retiro de jóvenes, para que el Espíritu nos hable en una conferencia. Y pensamos que la relación que Dios quiere tener con nosotros es eso, de vez en cuando, para alegrarnos el corazón y alegrarnos el espíritu cuando nosotros queremos. Y Dios quiere tener una relación constante y continua con nosotros. Por eso es importante que sintonicemos bien en cada ocasión, en cada momento de nuestra vida, que nos pongamos delante de Él, que le pidamos, pero que le busquemos sobre todas las cosas. Y a lo mejor lo que te está pasando es que tienes un problema auditivo. Un problema auditivo porque tu orgullo no te hace querer escuchar la voz de Dios. El famoso yo puedo, yo me manejo, yo ya he aprendido a tomar decisiones, yo ya me valgo, yo ya soy maduro, yo ya tengo 25 años y aquí no hay nadie que me enseñe. Yo ya llevo 40 años en el Evangelio y ya he aprendido a solucionar los problemas por mí mismo. O tus miedos. ¿Qué dirá el Señor que haga? ¿Cuál será el mensaje de Dios para mi vida? ¿Qué me va a pedir que cambie? ¿Qué me va a rogar que deje? ¿Puede ser la amargura? ¿Es posible que el estado en el que estés te impida ponerte delante de Dios porque pienses que no eres digno de que Él te escuche? ¿Es posible que sea tu frialdad espiritual? ¿Acaso será que Él quiere tener algo que decir en mi vida?
Hermanos, cualquiera de esas cosas pueden hacer que no busques a Dios. O el ruido, o el que estés escuchando a otros, o la disciplina de Dios en tu vida, o el que sintonices cuando hay algo guay solamente para ti, o que tengas un problema auditivo, espiritual grave y profundo. Pero no quiero dejar esto aquí. Mi intención no es, como decía un profesor mío, pincharme el globo del cumpleaños, ¿no? Me han dado un globo tan guay y ahora vas tú y me lo pinchas. No, al contrario. Hermano, lo que quiero es que seamos capaces de enamorarnos cada día más del Señor. Lo que quiero es transmitiros pasión por escuchar su voz cada día, porque Él nos guía, ¿cómo dice el Salmo 23? Por lugares de delicados pastos. Me guiará por sendas justas, por amor de su nombre. Y eso significa que por amor a Él mismo, Él nos va a llevar por caminos de verdad, por caminos buenos y rectos. Que Él no quiere fastidiarnos la vida, jóvenes. Que Él no quiere chafaros la pareja. Que Él no quiere chafaros vuestro futuro. Él quiere hacer un futuro precioso con vosotros. Y desde ese amor, desde esa cercanía, guiaros cada día para que podáis aprender a seguirle y a escuchar su voz. Él nos ha dado su palabra, que por cierto es inspirada por el Espíritu Santo, para decirnos qué debemos hacer. Nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos en nuestra toma de decisiones. Y quizás la pregunta es, ¿le estamos buscando? ¿Le estamos buscando? Yo creo que tenemos que dejarle que Él sea nuestro Padre, que Él sea nuestro guiador, que Él sea nuestro amigo de la juventud, que Él sea nuestro pastor y que le busquemos. El Salmo 1 dice que somos bienaventurados cuando andamos en los caminos del Señor, cuando dejamos que Él sea quien nos guíe y no los malos, cuando Él sea el que nos lleve de la mano y no otro.